Este año había sido muy ajetreado para todos, los niños en la escuela y con mi esposo en el trabajo. Teníamos claro que las vacaciones de fin de año serían muy amenas para liberar todo tipo de estrés u otro malestar que pudiera haber invadido nuestro ser durante el año. Con mi esposo decidimos tomarnos unas vacaciones lejos de todo lo que pudiera interferir con nuestra diversión. Habíamos reservado en un hotel 4 estrellas durante una semana, ya que era el único disponible para ese lugar. Luego pasaríamos a la casa de una tía quien decidió darnos un espacio por un tiempo. Viajamos desde México a Estados Unidos con el objetivo de pasar unas vacaciones inolvidables. Lina era una jovencita de 25 años quien nos había demostrado ser una persona de confianza, lo cual nosotros entendimos que le caería bien quedarse en nuestra casa cuidando de ella para mantener todo limpio y ordenado. Ella aceptó muy feliz y dijo que estaba muy encantada en quedarse al cuidado de la casa y prometió no defraudarnos. Satisfechos, nosotros descargamos nuestra confianza en ella y accedimos a embarcar nuestro avión. Estuvimos lejos de casa por lo menos unos 40 días. Luego de ese tiempo tuvimos que regresar y continuar con lo que habíamos dejado pendiente. Al regresar a casa, nuestra vida dio un ligero cambio a lo negativo. Sentimos un ambiente muy diferente, como si hubiéramos dejado un problema pendiente o algo por el estilo. Lina nos recibió con una buena cena y nos contó todo lo que había ocurrido en el transcurso de nuestro viaje. Nos contó ciertos chismes sobre los vecinos, pero a ocurrir algo con nuestra casa fue lo que menos pudimos escuchar por parte de ella. Entendimos que todo había marchado de maravilla y nuestra casa lo habíamos dejado en buenas manos. Acomodamos a los niños en sus recámaras y finalmente nos acostamos como a las 12 de la noche. Antes de irme a acostar, pasé por el almacén a guardar unas cosas que habíamos comprado en nuestro viaje. Cuando estaba a punto de girar la perilla de la puerta, un susto hizo temblar todo mi cuerpo. La puerta se abrió y desde allí salió Lina. Me sorprendió bastante verla salir desde allí y le pregunté qué estaba haciendo. Un poco nerviosa me respondió que estaba guardando unas cosas que ya no utilizábamos. Sinceramente, se me hizo un poco curioso y sospechosa su actitud, pero aún así decidí olvidarlo. Al día siguiente desperté con mucho cansancio y con los ánimos por los suelos. Desde allí sentí que mi vida no era la misma. Presentía que algo malo ocurría conmigo. No sabía qué cosa, pero estaba segura que el viaje no había sido causa de los malestares que sentía. Por un momento llegué a pensar que el cambio del propio clima y el ambiente me había chocado, pero llevé varios días así y no logré mejorar. El cambio de actitud de mi pareja había sido otro factor que influyó en mi actitud. Actuaba como si ocultara algo detrás de su teléfono. Llegó hasta un punto que le puso contraseña a su celular para que no pudiera ver qué cosas hacía o con quién conversaba. Esa actitud me hizo sospechar que algo ocurría con él y me clavé la idea que tenía un amante. Llegué a reclamarle en algunas ocasiones, pero se puso a su defensiva diciendo que estaba invadiendo su privacidad. Esas actitudes eran muy evidentes, sospechosas y personalmente tenía la certeza que me estaba engañando. Quería enfrentarlo, pero no tenía pruebas, así que esperé hasta descubrirlo y hacerle pasar un mal rato delante de su familia. En 3 meses mi vida había cambiado completamente. No entendía qué era lo que estaba ocurriendo. En el día vivía una mezcla de odio, tristeza, frustración, mientras que en las noches era atormentada con pesadillas, en donde personas que no conocía me torturaban y se reían de mí. Despertaba en la madrugada con el cuerpo cubierto de sudor y pequeñas marcas en mi piel, como si de quemadura de cigarrillos se tratasen. Mis hijos tampoco podían dormir bien. Al igual que yo, también despertaban en la madrugada por pesadillas, las cuales en ocasiones coincidían con las mías. Nada tenía sentido coherente. Me estaba volviendo loca sin entender lo que estaba ocurriendo. Una mañana desperté y mi esposo había dejado su teléfono desbloqueado en la cama mientras se duchaba. Aproveché su ausencia e ingresé en busca de pruebas.
Me llamó la atención un chat archivado. No había mucha conversación, pero habían quedado en verse en un hotel. Ese contacto no tenía foto de perfil. Supuse que ella era su amante. Tomé rápidamente capturas y las eliminé de su teléfono. Ellos habían planeado verse en unas horas, así que me dispuse a hacer lo que toda mujer haría si estuviera en mi lugar. Casualmente Lynn había pedido permiso ese día para poder ir de paseo con su familia y se lo dimos sin ningún problema. Se había portado muy bien y era buena persona con nosotros. Antes que saliera mi esposo, yo me adelanté diciendo que tenía una urgencia en el trabajo. Llegué a ese mencionado motel y me escondí por unos arbustos hasta la hora que llegara. Minutos antes que llegara, me llamó la atención ver a Lina como esperando a alguien. Inocentemente quise llamarla, contarle todo lo que estaba por ocurrir para que se moviera de ese lugar y así mi esposo no pudiera verla. Pero algo me detuvo por unos minutos. Cuando estaba a punto de reaccionar llegó mi esposo y fue directamente a Lina. Se besaron y se abrazaron. Yo me quedé fría y sin reaccionar. Los vi entrar juntos al motel y en ese momento no sé qué me pasó, pero sentí un alivio que nunca antes había sentido. Lo tomé con calma y pensé que no era el hombre correcto, que muy pronto hubiera tenido que enterarme el romance que tenía con nuestra empleada. Cuando llegué a casa fue muy diferente. Sentí mucha tristeza, decepción y odio. Me llegaron a la mente muchos recuerdos y sentimientos que comencé a llorar a gritos por lo que me había enterado. Descontroladamente comencé a tirar todas las cosas de mi alrededor. Sentía que moría por dentro como si anduviera sola en un desierto. No quería aceptar que me iba a quedar sola. Mi esposo era todo para mí y su decepción era muy grande que me comencé a sentir muy mal. Comencé a sentir punzadas en el corazón. Llamé a mi hermana que viniera por mí inmediatamente y no demoró más de 10 minutos. Preocupada me preguntó qué había pasado. Comenzó a masajear mi pecho y me dio un vaso de agua. Poco a poco me iba calmando y cuando me recuperé por completo, llorando le conté todo lo que había pasado. Se puso a platicar conmigo, me dio unos consejos que me ayudaron a tranquilizarme un poco, pero igual seguía sintiendo odio por dentro que no podía ocultar. Cuando llegó mi esposo lo enfrenté que ya sabía toda la verdad. Al principio quería enredarme con excusas y se negaba a lo que yo había visto con mis propios ojos. Me dijo que eso no era cierto, que de casualidad había visto mal o cosas así, pero no me dejé engañar por su astucia. Al ver que no tenía otra salida me confesó que sí, que la empleada era su amante. Me dijo que ella era más joven, que tenía mejores atributos que yo y por eso mismo fue que me engañó. No soporté más sus explicaciones y lo boté de la casa. Tiré su ropa a la calle y me dijo que sí, que se iba y que nunca más iba a volver conmigo. Más tarde llegan mis hermanas y empiezan a platicar conmigo. Me hicieron compañía toda la noche para no sentirme sola y trataron de distraerme para olvidar ese mal rato. Al día siguiente llevé a los niños a la escuela y pasé por el mercado. Mi empleada ya no había regresado a trabajar y sus pertenencias se quedaron en la casa. Decidí todavía no tocarlo, porque sentía mucha rabia y aún no estaba bien para volver a sentirme más enfadada. Todo el día la pasé en mi habitación, sola, pensando muchas cosas. Sentía que mi vida ya no era la misma y quería morirme. Por un momento pensé en suicidarme, pero pensé bien las cosas. Imaginé con quién se iban a quedar los niños. No quería que mis hijos crecieran en manos de aquella empleada y mi ex esposo. Pasaban los días y me sentía muy mal. No sé qué ocurría conmigo. Cada que iba recuperándome, volvía a recaer. Era como una enfermedad incurable. No entendía por qué, pero después de pasar una semana y media decidí dejar en el olvido todo y pasar la página, enfocarme en mí y en mis hijos.
Varios días les había descuidado y tenía que superar todo para volver a rehacer mi vida. Una mañana, luego de ir a dejar a mis niños a la escuela, me dispuse a limpiar cada espacio de la casa. Tenía mucho que no lo hacía. Había descuidado el aseo de la casa. No estaba acostumbrada a que la empleada hiciera todo ese trabajo, pero ahora tenía que arreglármela sola. No me quedaba otra opción que hacerlo por mi propia cuenta. Limpié cada habitación y cada espacio donde más se había acumulado el polvo. Al terminar pasé por el almacén y tenía la sensación que algo olvidaba dentro de él. Quizá en limpiar las cosas que tenía dentro, pero estuve indecisa. Tenía que cocinar y limpiar el almacén me llevaba tiempo adicional que interfería con el tiempo que me había organizado. No sé qué cosa fue que me convenció en darme un corto tiempo para limpiar lo que se podía. Cuando estaba dentro presentí que algo no andaba bien. Tenía la sospecha que ahí había algo que me causaba depresión y desesperación. No sabía qué cosa era. Aún así continué limpiando cada objeto. Cuando estuve por terminar de limpiar, me llamó la atención una bolsa que sobresalía del cajón de la mesa. Pensé en qué cosas había guardado dentro y nada se me venía a la mente. Abrí por completo el cajón y saqué esa bolsa. Estaba bien amarrado, pero pude soltarlo sin romperlo. Aquella bolsa sospechosa contenía la foto de mi familia que estaba entre cenizas. Además de ello, había huesos de ave y cabello, al parecer, de una mujer. La verdad no sé si eran míos o de otra persona, pero eran cabellos largos. Me pareció curioso ver todo eso. No entendía quién había hecho eso y puesto en ese lugar. En un momento pensé que los niños habían hecho una especie de experimento, pero al preguntar a mis niños sobre aquello, me confesaron que ellos no habían hecho esa travesura. Cabe mencionar que en ese tiempo yo no era creyente en esas cosas de brujería, pero al comentarle a mis hermanas sobre lo que había encontrado, me llevaron a un lugar lejano con una señora que supuestamente era santera. Hacía todo tipo de limpias por trabajos de brujería. Pasen, pasen. Adelante, están en su casa. Déjenme adivinar por qué motivo vienen acá. Bueno, por el momento va todo bien con tu salud. No es nada para lo que te espera de acá a unos meses. Te vas a poner muy mal y hasta puedes llegar a morir si no haces nada al respecto. ¿Qué? Pero, ¿por qué dice eso? ¿Qué es lo que está pasando? Dígame. Tú eres una mujer muy inocente y muy débil para los problemas. Hace poco has tenido problemas con 2 personas en quien depositaste toda tu confianza, pero un descuido hizo que te enteraras de la verdad. Luego que me dijo eso, me quedé atónica por unos segundos sin saber qué responder. Adicionalmente de lo que me dijo al principio, me comentó que mi casa tenía una planta de limo. Al llegar a casa, escarbar a todo su alrededor. Me dijo que ahí iba a encontrar la causa de la rotura de mi relación. No me quiso decir qué cosa era, pero la curiosidad de saber el secreto de lo que pasaba. Con mis hermanas fuimos y yo misma me puse a escarbar. Encontramos 2 muñequitos amarrados y enlazados entre sí con la foto de mi empleada y de mi esposo. Llegué a la conclusión que esto representaba a mi esposo con la empleada, pero me pregunté quién pudo haber hecho todo eso. Recogimos los objetos con mucho cuidado y al día siguiente regresamos a la señora. Ahí fue que me confesó que ese trabajo había sido hecho por la empleada, pero que este y el otro trabajo estaban mal hechos y eso podía afectar a ella también. Lo que buscaba Lina era quedarse con mi esposo y con todos los bienes que teníamos juntos. Por ese motivo Lina quiso sacarme del mapa provocando mi muerte y la de mis niños. Aquella señora me insinuó venganza para borrar todo lo que podía interferir con mi relación, pero le dije que no. No soy ese tipo de personas que buscan la venganza. Solo soy muy fiel creyente en el karma. Puse toda mi confianza y le dije a aquella señora que hiciera todo lo posible para botar todo lo que estaba invadiendo mi vida, y así lo hizo.
Tiempo después comencé a recuperar energías y ya me sentía como antes de hacer ese viaje. Mi esposo regresó a casa. Lo perdoné porque supe que había sido un títere en las manos de Lina. No volvimos a saber nada más de Lina y mi vida volvió a ser como antes. Algo que pude rescatar de esto que me pasó fue que la maldad puede estar en todos lados, pero más puede estar escondida en las personas que más confías. Y créanme, de la persona que menos te la esperas, puede revelar en algún momento una actitud no positiva para tu vida. La historia que quiero compartir no es nada relacionado con una experiencia personal que yo haya vivido, sino que pude ser testigo en algún momento sobre la creencia a este tipo de actos que, personalmente, creo que las personas que realizan todo eso no merecen la vida. Hace poco había viajado a la sierra en visita a mi abuelita. Me iba a quedar por una semana. Ahí en su pueblo la gente tiene un comportamiento muy peculiar, porque no se fijan en la necesidad que pueda tener la otra persona. Lo único que buscan es su bienestar personal, y lo malo que suceda con la gente alrededor no es problema de nadie. Cada familia trata de salir adelante, pero no son nada empáticos con los demás. Mi abuelita me contó que la vecina del frente se había puesto mal y llevaba varios días sin recuperarse. Lo habían llevado a los médicos, incluso habían viajado a la capital en busca de algún médico que lograra encontrar la raíz de la enfermedad que tenía esa señora. Pero a cada lugar que lo llevaban, al salir se ponía aún más mal de lo que estaba. Ningún médico pudo llegar a encontrar algo en esa señora. Algunos médicos le recetaban medicinas, pero nada de lo que tomaba lograba recuperar su salud. La familia se encontraba muy desesperada por ayudar a la señora, pero nadie sabía qué hacer. Una mañana desperté y junto a mi abuelita fuimos a echarle comida a sus animalitos. De pronto comenzamos a escuchar unos quejidos. Provenían de la casa de la señora de enfrente. Se lamentaba de dolor. Mi abuelita me contó que sus piernas se le habían puesto duras. Había perdido la movilidad de sus piernas y no podía caminar. La propia desesperación de no sentir sus piernas y no poder caminar provocaba los gritos y lamentos de la señora. Le pregunté a mi abuelita qué pensaba sobre la enfermedad extraña que tenía aquella señora. Me dijo que había cosas que no se podía hablar abiertamente, porque la mala intención de la gente podía hacerte daño. En eso le toqué el tema de los hechizos y amarres. Le pregunté qué era lo que pensaba al respecto. Lo único que me dijo fue que no platicara de eso con nadie de ese pueblo, pero me aseguró que el mal existe, se encuentra oculto entre las personas y en cualquier momento las personas pueden ser objeto dominante de lo negativo que existe a nuestro alrededor. No quiso decirme nada más por temor a que algo pueda ocurrirme. Eso fue lo que entendí por lo que trataba de hacerme entender. Esa misma noche levanté a hacer del baño. En ese pueblo son pocas las personas que tienen baño en su casa. El resto tienen que irse por los matorrales que no quedan muy lejos. La verdad, yo no estoy muy acostumbrada a hacer ese tipo de cosas, pero lo hice porque no había otra alternativa. Cuando regresaba, escuché que dos mujeres conversaban casi susurrando. Me acerqué y me escondí para que no me vieran. Yo pensé que eran familiares de la señora enferma, porque estaban al frente de su casa. Pero la curiosidad de saber qué era lo que conversaban me hizo quedarme un rato más. De pronto, pude fijarme que una de ellas sacó una especie de depósito pequeño y lo que contenía lo arrojó por todo el perímetro de su casa. No pude fijarme qué era exactamente lo que arrojaron, pero lo puedo describir como un polvo. Parecía tierra. La verdad no sé qué cosa fue, pero unos minutos después que se retiraron, llegó una lechuza y se paró en su casa. Todo eso comenzó a darme miedo, porque esa ave, luego que se percató que yo le estaba mirando, se fue emitiendo gritos que provocó nerviosismo por todo mi cuerpo. Rápido ingresé a la casa y me dormí. Al día siguiente estuve otra vez a solas con mi abuelita y le conté lo que había visto en la noche.
Ella me miró asustada y me dijo que lo que viera en ese pueblo no debía contárselo a nadie, y si quería hacerlo, debía hacerlo con personas de confianza. No obedecer y hacer caso omiso a lo que me advertía podía costarme la vida. Justo ese día cumplía mi semana. Tenía que regresar a la capital. Viajé y cuando llegué a casa conté a toda mi familia sobre lo que había estado ocurriendo y de lo que pude ser testigo. Varios días después me llama mi abuelita para contarme que la señora de enfrente había fallecido. Me dijo que minutos antes de su muerte arrojó de su boca una bola de carne maloliente que estaba envuelta en sangre. Fue ahí que me dijo que esa señora había estado padeciendo de brujería. Me confesó que también había visto a esas dos mujeres enterrar algo cerca de la casa de la señora antes que se enfermara. Esta experiencia les puedo asegurar que es real, porque yo misma fui testigo y siempre voy a creer que la brujería existe en todo lugar. Hay lugares que no puedes estar hablando o comentando así por así, ya que de alguna forma puede ser peligroso para ti mismo, pero de que existe, existe.